Entonces la persona comienza a tener problemas para hablar. El común de las personas entiende como que si se le olvidaran las palabras, pero no es un problema de memoria, es un problema de que sencillamente tu banco de palabras como que comienza a desaparecer. ¿Sabes? Comienzan a Claro, empiezan irse a las buscar las palabras. palabras y no encuentran las palabras para definir o para describir lo que ellos Exacto, quieren utilizar. exacto. Entonces, por ejemplo, de hecho, en la evaluación clínica nosotros hacemos eh, pruebas como que, mira, ¿qué es esto, no? Bueno, y no pueden decir la palabra, Claro, que es un preguntando bolígrafo. cosas básicas que podríamos o que deberíamos saber describir y Claro, saber pero tú le mencionar. preguntas a la persona para qué sirve esto y la persona te va a decir, no, bueno, para escribir. O para, ¿sabes? Y cuando tú le dices, pero ¿cómo se llama? Pues no lo pueden nombrar. Esa es una forma de fase que se llama nominal. Entonces, ¿qué pasa? Primaria porque no tiene una causa aparente y progresiva porque la persona progresivamente va perdiendo facultades. Entonces, es una parte inicial del grupo de trastornos neurocognitivos frontotemporales, en donde tanto en el área frontal, de la región frontal, como en el área temporal, hay áreas del lenguaje. Entonces la persona primero comienza a perder el lenguaje y después comienza a tener fallas de las otras funciones de esa parte cerebral. Es crónica, es decir, que dura más de 6 meses y es progresiva degenerativa, es decir, que nada la puede detener según los conocimientos científicos actuales, ¿no? Entonces, inclusive yo no soy mucho del show business, pero entiendo que en un principio ya con la afasia, Ujú. Bruce Willis estaba actuando películas como de bajo budget y ya estaba como planificándose como para, bueno, vamos a acumular algo de plata porque esto viene, ¿no? Ahora, Y doctor, ya una cuando está en pregunta. fases más graves es que lo comentan. Por ejemplo, una pregunta con respecto a eso que usted acaba de mencionar. A pesar de tener afasia, ¿tiene la capacidad pues para memorizar los textos? ¿En ese momento podría haber sido así? Sí, de hecho, como te digo, asumimos demencia con Alzheimer y el Alzheimer se caracteriza iniciando con problemas de memoria reciente. Pero ese es el Alzheimer. Existen otros trastornos Exacto, neurocognitivos en donde fallan otras áreas y no la memoria. Por ejemplo, en la exacto. demencia de cuerpos de Levy, la persona comienza a tener cambios de conducta y de comportamiento y muchas veces la memoria está preservada hasta fases un poco más avanzadas. Por eso también es para nosotros como clínicos es muy importante ver cómo comenzó el problema para tipificarlo, porque aunque probablemente estadísticamente lo más probable es que sea Alzheimer, la verdad es que no es la única causa de los trastornos neurocognitivos. Bueno, se dice que el primer signo de este cuadro de Bruce Willis, de hecho, fue la fascia, como lo veníamos comentando. Pero, ¿qué va pasando con este deterioro del lóbulo frontal y temporal del cerebro? Porque también pues, va relacionado mucho con los cambios de personalidad inusuales, con la apatía, con la confusión en la toma de decisiones. ¿Cómo va a ir, de cierta manera, empeorando Bruce Willis? Claro. Bueno, de hecho, te puedo hablar de los pacientes en Claro, general, ¿no? En el lóbulo, lo que muchas veces más afecta es el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal tienes un área de lenguaje, que es el área de Broca. También tienes un área de los movimientos de los ojos y tienes el área del movimiento, de la motricidad del cuerpo. Y tienes otra área que es el área prefrontal, que se llama así, que es donde está comportamiento y personalidad, ¿no? Entonces hay personas que tienden a tener una fase desinhibida, es decir, que comienzan a tener problemas de inhibición social, no, ¿sabes? Vienen y orinan en la calle, ¿sabes? Se desvisten en lugares donde no pueden desvestirse, este tipo de cosas, ¿no? Esta otra forma, otra modalidad que es la apatía o la pérdida de empatía o la persona que pareciera que fuera un robot, que yo creo que es las características clínicas conductuales que puede tener, en este caso Bruce Willis, por cómo se ve ujú. él en las fotos y en los videos. Hay otros que tienden a tener conductas compulsivas y perseverantes y comienzan a hacer muchas veces lo mismo. Entonces, va a depender de cuál parte del lóbulo frontal se vea afectada inicialmente. ¿Ok? Entonces va a ser muy distinto. Es más, también tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Estamos hablando de un patrón de cambio de personalidad después de que afectó el lenguaje. Bueno, si es que esa es
la forma en que se presente, porque tú puedes tener un trastorno neurocognitivo frontotemporal sin tener una marcada fascia primaria progresiva. Ok, ¿Ok? Ahora, depende también del individuo. Es decir, porque el cambio de conducta es una de las cosas más importantes. Si la persona es de repente una persona quieta, tranquila, que casi ¿sabes? No hace mucho aspaviento y comienza a tener una forma de apatía o pérdida de la motivación y sencillamente se aplana un poco más, quizás no te enteres de mayor cosa. claro. Pero si tienes una persona muy risueña, muy extrovertida, ¿sabes? Muy jocosa, y de repente te hace esa modalidad, o todo lo contrario, una persona muy tranquila se pone, ¿sabes? Agresiva, hipersexual, imprudente. Entonces, a veces la dificultad tiene que ver con que lo que se modifica es la personalidad y lo que tú ves mucho depende de lo que la persona era. Claro. Y a veces a los que somos clínicos nos cuesta porque es sencillamente solo a través de los testigos, de los familiares, que te dicen, no, pero es que él era así, así, así y ahora está así, así, asado. Uno no lo conoció antes. Claro, y Entonces, entonces podría ser, si se quiere, un diagnóstico complejo. sí, Podría ser de difícil hecho, de diagnosticar este síntoma. casi todos los trastornos neurocognitivos son complejos, requerimos de mucha ayuda con profesionales asociados a las neurociencias, porque de hecho tienes que tener una historia clínica. Hay que partir del hecho de que no existen biomarcadores. Cuando decimos que no existen biomarcadores, es que no hay un examen de sangre o no hay un examen de resonancia o algo por el estilo que te Ujú. diga, mira, sí, esta persona tiene esta sustancia y por eso es Alzheimer. Sí, tiene esta forma en la resonancia y por eso es una demencia frontotemporal. O sea, el diagnóstico es clínico y los biomarcadores, el único biomarcador que existe no se puede practicar, que es tomar una biopsia de cerebro. Claro. Y no se hace porque de hecho haces daño. ¿Sabes? Las biopsias de cerebro están para estrictamente casos muy, muy bien particulares y Porque clasificados, puedes como dañar pueden otras ser, partes cerebrales. exacto, tienes que ser tumores, metástasis, entonces no se hace de rutina. Ahorita necesitamos muchísimo los neuropsicólogos. Los neuropsicólogos son unos psicólogos especialistas en funciones cognitivas. Ellos hacen pruebas que duran horas con un montón de ejercicios para poder definir exactamente cuáles son las áreas afectadas y poder hacer un mapa de la cognición de esta persona y así entender de qué tipo tienes, porque además tú puedes tener más de una. Es decir, tú puedes Claro. tener una enfermedad de Alzheimer con una persona que ha tenido ACV, entonces tienes una combinación de demencia mixta. Puedes tener neurodegenerativas combinadas como Parkinson con Alzheimer. Entonces, eh, hacemos esto, nos apoyamos mucho con los neuropsicólogos, nos apoyamos con los radiólogos, hacemos neuroimagen y después tú tienes que armar el cuadro clínico y una de las cosas más difíciles para la familia es que uno le dice, mira, esto tiene un trastorno neurocognitivo de tipo demencia frontotemporal, entonces dice, ajá, ¿qué examen dice eso, doctor? Claro. No, no, es que eso no lo dice ningún examen, eso te lo estoy diciendo yo porque esta es la evidencia científica que tenemos de esto. Pero no va a haber un examen que te diga que hay voy a hacer un absurdo, ¿sabes? Una demencina en sangre, pues, o sea, eso no Claro, existe. claro. Ahora, Entonces, eso lo hace complejo hacer el diagnóstico, pero también aceptar el diagnóstico. claro, qué bueno que esa también es la parte familiar que debe o debería ser llevada también por un equipo de expertos dedicados pues a la psicología y a cómo llevar pues toda esta enfermedad. Sí, uno se hace equipo con psiquiatras, neuropsicólogos, nosotros los neurólogos y muchas veces también los imagenólogos, los radiólogos. Actualmente también estamos haciendo para enfermedad de Alzheimer medición de ciertas proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Necesitas hacerle una punción lumbar a veces a Ujú. algunos pacientes con problemas de conducta, entonces necesitas, mira, a veces anestesiólogos para poder sedar al paciente, el equipo de enfermería, o sea, es Es un equipo complejo. complejo, claro, es un equipo Sí, sí, es complejo. complejo, pero lo que sí es importante que la gente sepa es que, y es un mensaje que quiero dar, no porque el cerebro envejece, a juro, se va a echar a perder. O Ok. sea, existe una idea muy antigua de que como está viejito, es normal que esto pase. Bueno, y que Y ya, de hecho, pues la edad de Bruce Willis extrañó a todos por eso sí, precisamente, claro, porque la gente decía, bueno, pero es un Alzheimer, pero es demasiado joven para ser un Alzheimer, pero entonces, ¿qué es? Hasta que ellos mismos dieron el claro, diagnóstico de la demencia frontotemporal, porque es una persona relativamente sí. joven.
No, y que también ahorita la demencia senil es un término que está ya anacrónico, anticuado. Se sabe ahorita que la mayoría de las personas que se decía que tenían demencia senil verdaderamente tenían enfermedades de Alzheimer y se justificaba con la edad. Entonces ahorita no, y gracias a Dios uno ve ahorita tanta gente de 90, 95 años que está tan bien de la cabeza que te refuerza el punto de decirte no, no hay que justificar Ujú. un funcionamiento malo de un cerebro por la edad. Esa persona tiene que ser atendida, esa persona tiene que tener las herramientas para por lo menos evitar la progresión de lo que está pasando. Ahora, sabemos que Bruce Willis tiene hijos, pregunto yo. ¿Es esto hereditario? No, no hay una evidencia sólida de que sea hereditario lo que llamamos autosómico dominante, es decir, que se herede de padres a hijos. Hay que tomar en cuenta de que todas las condiciones médicas tienen cierto rasgo de heredabilidad, Ujú. pero no significa que sea heredable. Enfermedades heredables, por ejemplo, decirte la hemofilia, que es una cosa de que si el La papá la tiene, coagulación de el las, hijo la va a claro. tener y ahí no hay derecho a pataleo, ¿no? Pero, por ejemplo, tú tienes elementos como la diabetes mellitus tipo 2 que tiene cierto grado de heredabilidad, pero no es una garantía de que lo vas a heredar. O sea, depende mucho de tu estilo de vida y tus factores de riesgo. Es igual con estas condiciones. Por supuesto, haber tenido un padre que ha tenido una demencia es un factor de riesgo para que tú la tengas si tú no tomas las medidas adecuadas desde el punto de vista de, sabes, sencillamente tratamiento, sabes, básico de salud, del día a día, de la dieta, Claro, que etcétera, también etcétera. depende del ambiente, como Claro, pero siempre. no es garantía de que lo vas a tener, ¿ok? Exactamente. No voy a mentir que existen formas heredables de Parkinson y existen formas heredables de enfermedad de Alzheimer. Hay una entidad que se llama Alzheimer heredofamiliar, pero son casos muy raros, no es lo frecuente y no hay que sentir que tienes esa espada de Damocles de que si mi papá tuvo esto, inexorablemente yo voy para allá. Pues. O sea, eso no es completamente cierto. Doctor, sabemos que perdió el habla, la capacidad también de lectura. ¿Hacia dónde podría ir Bruce Willis? Sé que es un poco complicado decirlo, pues porque son casos aislados, un caso particular, Sí. pero ¿qué es lo próximo de lo que nos podríamos enterar de la enfermedad de Bruce Willis? Hasta ahora tienes que tomar en cuenta que bueno, el habla y la escritura son lenguaje, entonces están involucradas en todo esto. Eh, Tienes que ir más o menos imaginando, eh, voy a Claro, hacerme ¿qué aquí podría eco ser de el esto. escenario? Exacto. Ajá, mira, fíjate, voy a hacerme eco de esto. Digamos que el área del lenguaje está como por aquí y a medida que va avanzando, digamos, el área va aumentando. Entonces comienza con un problema de lenguaje, pero se va extendiendo. Y entonces lo que muchas veces ocurre es que vas a tener fallas de comportamiento, de conducta, desinhibición, apatía, pero sí llega un punto inexorablemente en todas estas enfermedades neurodegenerativas que la persona ya pierde total independencia y queda encamada. Ok. Y en ocasiones a veces hay que colocarles inclusive vías alternas para poderlos alimentar. Eso es una de las cosas más difíciles de manejar en todo esto, porque a veces y esto te lo digo porque son comentarios de pacientes, a veces la persona prefiriera algo más súbito y no Ujú. que sea algo tan progresivo, ¿no? Claro. Porque se proyecta mucho en eso, pero lo que va a ocurrir es que eventualmente caerá en encamamiento y es lo que suele ocurrir en las enfermedades neurodegenerativas. Algunas mucho más benevolentes se tardan muchísimo en este proceso, otras son un poco más agresivas. Lo que es cierto es que, bueno, pues este es el diagnóstico de Bruce Willis. Está la demencia, una demencia frontotemporal, que como estaba comentando el doctor, una afección neurodegenerativa. Epa. Y lo importante pues de todo esto es de hecho que se ha hecho eco en las redes sociales y a través de medios de comunicación también para desarrollar una campaña que brinde información, porque era una enfermedad que pues no para los doctores por Claro. supuesto, pero sí para la gente era un poco desconocida. Y pues también su esposa comparte acciones para recaudar dinero
para crear conciencia acerca de esta condición. Sí. Doctor, gracias. Gracias por toda esta información. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos acerca No, tranquilo. de este tema y pues nos quede un poco más claro qué es lo que está pasando con Bruce Willis, bueno, quien acaba en este momento de perder la capacidad de hablar y leer, como dijo el doctor, áreas relacionadas netamente pues con el lenguaje. Doctor, gracias por estar con nosotros. Vale, un placer. Con todo gusto y bueno, es importante que las personas entiendan de que esto es algo no tan frecuente, pero está presente y que ante cualquier duda es bueno, sabes, preguntar y no sencillamente asumir que es un proceso normal del envejecimiento. Exactamente. Por eso, pues aquí aclaramos un poco este tema para que el público también conozca esta afección neurodegenerativa, la demencia frontotemporal. Doctor, gracias por estar con nosotros. El doctor Claudio Cárdenas, neurólogo clínico, @neurocárdenas a través de las redes sociales si quieren conseguir pues más información. Gracias, doctor. Nosotros despedimos al doctor y despedimos también la primera hora de este programa. Onda, la superestación 107.9. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Este mes, Inter siempre te da más. Más internet con planes de 100, 200 megas y hasta 1 giga de velocidad al 50% de descuento por 6 meses. Más entretenimiento con 150 canales de televisión. Más libertad con Intergo para que veas dónde y cuando quieras. ¿Qué esperas? Contrátalo ya. Visita nuestros agentes autorizados y puntos Inter. La fibra de Inter siempre te da más. Porque la tradición y el buen gusto no pasan.